Un campo de algodón infinito bajo un sol abrasador. Cientos de espaldas encorvadas, moviéndose en un ritmo único y agotador. Y al borde de este mar viviente, inmóvil como una estatua, un solo hombre a caballo, cientos contra uno. Físicamente podrían haberlo hecho polvo en un minuto. Entonces, ¿en qué consistía su poder? ¿Acaso residía solo en el látigo que sostenía en su mano? Eso es un mito de Hollywood. La violencia física era solo el último y más burdo de los argumentos. El verdadero poder se ocultaba en un sistema invisible, en el código del capataz que fue diseñado no para quebrar cuerpos, sino la voluntad misma. Su fuerza no residía en el grito, sino en el silencio. En el látigo enrollado en la silla de montar, una serpiente negra, cuya promesa, silenciosa de dolor, flotaba en el aire sofocante, más pesada que el olor del algodón. Este sistema de control se construyó sobre dos paradojas impactantes. La primera, ¿por qué los esclavos en las pequeñas granjas, las llamadas paternalistas, donde los amos mostraban una apariencia de cuidado, sufrían de depresión clínica con mucha más frecuencia que en las gigantescas plantaciones impersonales con una crueldad abierta y diaria? La respuesta a esta pregunta la revelaremos en la 7ª sección. Y la segunda, aún más ilógica. ¿Por qué razón el sistema creaba deliberadamente capataces negros de entre los mismos esclavos, dándoles poder y armas? Esto, en apariencia, debería haber provocado inevitablemente una rebelión desde dentro. La solución le espera en el clímax de nuestra investigación. Estas dos preguntas no son una casualidad. Son elementos clave del código que vamos a descifrar. Al final de este documental, usted tendrá acceso al arsenal de 7 herramientas psicológicas concretas que constituían el código del capataz. Es un conjunto de técnicas letales. El condicionamiento, la arquitectura del miedo, el vacío informativo. Verá que la esclavitud no se sostenía con cadenas para el cuerpo, sino con cadenas invisibles para la mente. Fue la historia de una sofisticada guerra psicológica. Y lo más inquietante, estos mecanismos de poder y manipulación no han quedado en el pasado. Siguen funcionando hoy, simplemente en otras formas. Hasta un 30% de los africanos recién llegados no sobrevivían al proceso de entrenamiento inicial. Es una tasa de mortalidad comparable a las más crueles epidemias de peste en la Europa medieval. En solo unos segundos analizaremos esta primera y más despiadada herramienta, el condicionamiento. ¿Por qué los terratenientes gastaban enormes sumas de dinero y tiempo en llevar a los africanos recién llegados a islas de entrenamiento en el Caribe? ¿Por qué no llevarlos directamente a Estados Unidos y empezar a obtener beneficios? A primera vista, la explicación es simple. Este proceso, llamado seasoning o condicionamiento, era una aclimatación al nuevo clima, a las enfermedades y a la comida, así como un aprendizaje de órdenes básicas. Pero esto era solo una fachada. La llegada a este campamento no era una adaptación, sino una despiadada trituradora psicológica. Su objetivo, quebrar la voluntad, destruir la identidad y filtrar a los más débiles o rebeldes incluso antes de que llegaran a la plantación principal. Hasta un 30% de las personas no sobrevivían a este entrenamiento.
No era un proceso de aprendizaje, sino una selección brutal, similar al temple del metal. Primero se calentaba al rojo vivo y luego se golpeaba con un martillo para eliminar todas las impurezas. La voluntad, el orgullo, el recuerdo de la libertad. La supervivencia física era solo el primer paso. El siguiente golpe apuntaba a borrar la identidad misma de la persona. ¿Cuál era el primer paso para convertir a una persona libre en un objeto? ¿Qué le quitaban a su llegada, incluso antes que los grilletes? Su nombre. Los capataces les daban nombres nuevos, a menudo humillantes. César, Pompeyo, Jack. Parece una simple formalidad para el registro y el control, pero era una etapa clave de la deshumanización. Un hombre sin su nombre es un hombre sin pasado, sin conexión con su linaje, sin historia. Lo convertían en una página en blanco sobre la cual el amo podía escribir lo que quisiera. La culminación del proceso era la asignación del apellido del amo. Era la marca de propiedad que consolidaba legal y psicológicamente su estatus de objeto. En los libros de la plantación, esto se registraba con una frialdad burocrática. Un hombre, edad aproximada 20 años, nombre Toby, se le asigna el apellido Carver. La persona se convertía oficialmente en inventario. Privado de su nombre, el sistema se ocupaba de su lengua para aislarlo por completo. ¿Cómo se podía obligar a miles de personas que hablaban decenas de idiomas diferentes a callar y adoptar la lengua del opresor? La lógica sugiere, por conveniencia. Era más fácil para los capataces dar órdenes en un solo idioma. Pero el verdadero objetivo era mucho más profundo. La lengua es portadora de cultura, historias, canciones, creencias. Al destruir la lengua, el sistema borraba el código cultural, privando a la gente de un pilar común. Los terratenientes mezclaban deliberadamente a esclavos de diferentes tribus y grupos lingüísticos. Esto creaba una torre de Babel de impotencia, donde la única forma de comunicación se convertía en un inglés rudimentario. Imagine una comunidad como un muro de ladrillos. La lengua común es el cemento que une los ladrillos de las personas. Los capataces no rompían los ladrillos, lavaban el cemento. En lugar de un muro sólido, solo quedaba un montón de piedras indefensas. Este aislamiento total preparaba el terreno para la siguiente herramienta de control. El individuo quebrado y aislado estaba listo. Así, 3 etapas de condicionamiento. Una selección física brutal, el borrado del nombre y la destrucción de la lengua. A la plantación no llegaba una persona, sino un borrador, despojado de voluntad, pasado y vínculos. ¿Cómo mantener este estado de sumisión durante décadas? ¿Cómo evitar que la chispa de la resistencia volviera a encenderse? La respuesta del sistema fue genial en su crueldad. Crear la jaula perfecta para ese espíritu quebrado. Un sistema que había quebrado el espíritu. Ahora construiría para ese espíritu la prisión ideal. Una prisión. Sin muros. ¿Por qué las cabañas de los esclavos casi siempre se construían en hileras rectas en un espacio abierto y fácilmente visible? ¿Por qué no en el bosque, donde podrían haberse escondido? A primera vista, la respuesta es obvia. Así era más fácil para el capataz vigilar a la gente y evitar fugas. Es práctico, pero no era solo vigilancia, sino la implementación del principio del panóptico.
La prisión ideal donde los reclusos no saben si están siendo observados en un momento dado y por lo tanto se comportan como si siempre lo estuvieran. La casa del amo en la colina era la torre. Las hileras de cabañas abajo eran las celdas. El esclavo nunca se sentía en privado. Esta supervisión constante eliminaba la oscuridad salvadora en la que se podía planear la resistencia. El sistema obligaba al esclavo a convertirse en su propio carcelero. Pero, ¿y si decidía escapar más allá de ese campo de visión? ¿Por qué en la mayoría de las plantaciones no había vallas altas? Al fin y al cabo, la mayoría de los esclavos de campo no estaban encadenados, pues esto dificultaba el trabajo. ¿Qué les impedía simplemente marcharse? La ausencia de muros era la trampa más astuta. El territorio circundante era hostil. Pantanos, bosques y patrullas de cazadores de fugitivos. Se pagaba entre $10 y $50 por su captura, creando toda una industria de caza de hombres. La plantación, con todo su horror, comenzaba a parecer un lugar predecible e incluso seguro. Los muros no eran necesarios porque la prisión principal estaba construida en la mente. El sistema creó una elección entre un infierno conocido y un horror desconocido. Y para controlar no solo el espacio, sino también el tiempo, el sistema utilizaba el sonido. ¿Qué función cumplía la campana cuyo tañido resonaba sobre los campos? ¿O el sonido de un cuerno? La explicación, simple, era el análogo de la sirena de una fábrica. Una señal para el comienzo y el final del trabajo. Pero no era una sirena, sino el metrónomo de la esclavitud. Su sonido despojaba completamente a la persona del derecho a disponer de su propio tiempo. Decidía cuándo te despertabas, cuándo comías y cuándo te acostabas. El día del esclavo no estaba pautado por horas, sino por sonidos. El primer cuerno antes del amanecer, el segundo para salir al campo, la campana para el almuerzo, el cuerno para el fin del trabajo después del atardecer. 14, 16 horas de tiempo ajeno. Ese sonido era un recordatorio constante de poder que penetraba en la conciencia. Habiendo controlado el espacio y el tiempo, al sistema solo le quedaba apoderarse de lo último, la información. La arquitectura del control estaba completa. El espacio abierto se convertía en un panóptico. La ausencia de muros se transformaba en una trampa psicológica. Y el sonido subyugaba el tiempo. El cuerpo del esclavo estaba completamente encerrado. Pero, ¿y la mente? ¿Qué pasaría si se enterara de rebeliones en otras plantaciones? ¿O de que en el norte había gente libre? Para evitarlo, el sistema debía construir otro muro. Uno invisible, uno informativo. Mientras el cuerpo estaba encerrado en una prisión sin muros, la mente debía ser encerrada en una prisión sin ideas. La siguiente herramienta del código estaba dirigida precisamente a eso. ¿Por qué en muchos estados del sur enseñar a leer a un esclavo se consideraba un delito más grave que mutilarlo físicamente? La respuesta parece obvia. Un esclavo alfabetizado podía falsificar un pase para escapar o leer sobre los abolicionistas en un periódico. Era una amenaza directa a la seguridad. Pero no era una simple precaución, sino una política de Estado consolidada en leyes contra la alfabetización.
En Carolina del Norte, según una ley de 1831, un hombre blanco podía ser multado con $200 por enseñar a leer a un esclavo. Esto equivalía a varios meses del salario medio. El sistema no temía a los documentos falsificados, temía a las ideas. Una sola frase de la Declaración de Independencia, todos los hombres son creados iguales, podía hacer estallar los cimientos ideológicos de la esclavitud desde dentro. Pero incluso en esa oscuridad, la gente se comunicaba. ¿Cómo controlaba el sistema lo que no se podía prohibir? Los rumores. No los prohibía, los lideraba. En lugar de luchar contra la información, los capataces creaban la suya propia. A través de una red de soplones y filtraciones deliberadas, se difundían historias sobre los horrores insoportables de la vida en el norte industrial, sobre esclavos fugitivos capturados y torturados por los indios, sobre cómo la libertad era hambre, frío y muerte. Era un veneno informativo que se inyectaba en el organismo de la sociedad. No mataba de inmediato, pero envenenaba lentamente el pensamiento, haciendo ver la medicina, la libertad, como una amenaza, y la enfermedad, la esclavitud, como la norma. Imagine que todo lo que sabe del mundo exterior se lo cuenta su carcelero. ¿Cuánto tiempo tardaría en creer que la libertad es más peligrosa que el cautiverio? Hagamos un experimento mental. Usted ha nacido y crecido aquí. No tiene libros, ni radio, ni internet. Toda la información sobre el mundo la recibe de una sola persona, su amo. Él le dice que fuera de la plantación reina el caos, la crueldad y el hambre, que solo él le protege. ¿Cuánto tiempo se necesitaría para que sus relatos se convirtieran en su realidad y los muros de su prisión en un símbolo de seguridad? Este vacío no solo quebraba la voluntad de actuar, sino la capacidad misma de soñar con otra vida. 3 simples pasos: aislamiento, monopolio de la información y repetición constante de mentiras. Pero la historia de un hombre que aprendió a leer demuestra el poder destructivo que poseía el conocimiento. Se llamaba Frederick Douglass. De niño consiguió astutamente que unos chicos blancos le dieran clases de lectura a cambio de pan. Al principio era simple curiosidad, pero una palabra que leyó, abolicionismo, transformó su mundo. El conocimiento sobre la libertad y los derechos humanos lo convirtió de un simple cuerpo sufriente en una persona consciente de sí misma. No le trajo la felicidad. Douglass escribió: «La alfabetización me hizo un esclavo aún más desdichado, pero me dio la fuerza para luchar por la libertad». Su historia es un microcosmos de lo que tanto temía el sistema. En 1845, cuando se publicó su autobiografía, Douglass se vio obligado a huir a Gran Bretaña. La publicación lo convirtió en el esclavo fugitivo más famoso y en el principal objetivo de los cazadores. El conocimiento estaba al alcance de unos pocos. Para la mayoría, el sistema utilizaba palancas mucho más universales, castigos caóticos y recompensas impredecibles. ¿Por qué el sistema a veces castigaba cruelmente al trabajador más diligente y sumiso, mientras que de repente recompensaba al perezoso o al que había cometido una falta? A primera vista, parece un simple capricho. Pero no era una casualidad, sino un cálculo frío.
El objetivo de esta imprevisibilidad: destruir por completo en la conciencia de la persona la conexión entre sus acciones y las consecuencias. Cuando no puedes predecir por qué te golpearán y por qué te elogiarán, dejas de intentar controlar nada. Es el camino directo hacia un estado de indefensión aprendida. Cuando una persona deja de evitar el sufrimiento, incluso cuando surge la oportunidad. El sistema creaba apatía deliberadamente. Era como caminar sobre un hielo que se agrietaba sin lógica alguna. Pronto, dejas de buscar un camino seguro y simplemente te quedas inmóvil, temiendo dar cualquier paso. Esta imprevisibilidad quebraba la voluntad del individuo. Pero, ¿cómo funcionaba con la multitud? A través del ritual público. La flagelación pública, que todos eran obligados a presenciar, no era solo un acto de intimidación, sino un teatro de poder bien pensado. El castigo de uno servía de lección para cientos. Es la lógica básica del control. Sin embargo, lo principal en este teatro, la elección de la víctima, a menudo era demostrablemente aleatoria o por una falta insignificante. Esto enviaba un mensaje. Cualquiera, incluso el más sumiso, puede ser el siguiente: no hay reglas. Nadie está a salvo. En ese momento, los demás no solo sentían miedo, sino también un alivio subconsciente. Gracias a Dios, hoy no he sido yo. Este instinto de supervivencia destruía la solidaridad. El capataz a menudo obligaba a los parientes cercanos de la víctima, al marido o al hijo, a sujetarlo durante el castigo. Era una jugada diabólica que convertía a la familia, de un pilar de apoyo, en cómplice de la tortura. El látigo era comprensible, pero el arma más insidiosa en este vaivén era la zanahoria. Una porción extra de comida, un trozo de tela, un raro día libre. ¿No era esto una motivación inteligente? Parece una táctica de gestión estándar. En realidad, la zanahoria era otra herramienta de control. No se daba tanto por el trabajo duro como por la lealtad y la delación. Esto fomentaba el espionaje interno. Enfrentaba a las personas entre sí en una lucha por el favor del amo y destruía lo último que quedaba: la confianza. La zanahoria más terrible de todas era la promesa de libertad. Se les daba a los más sumisos, pero se cumplía en casos contados. Esta falsa esperanza era la cadena más fuerte. Hacía que soportaran décadas, creyendo que la libertad se podía ganar. Menos del 1% de los esclavos en el sur profundo obtuvieron la libertad por voluntad de su amo en toda su vida. El sistema quebraba la voluntad del individuo a través de la imprevisibilidad. Pero para quebrar la voluntad del grupo, era necesario destruir lo que lo unía. El sistema del palo y la zanahoria, a través de su imprevisibilidad, sumía a la persona en un estado de indefensión aprendida. A través de rituales públicos y el fomento de la delación, destruía la confianza. El individuo estaba quebrado. Pero incluso las personas quebradas pueden unirse si tienen algo en común: familia, cultura, fe. Para evitarlo, el siguiente golpe del código del capataz se dirigió a los fundamentos mismos de la sociedad humana. Se utilizaron dos palancas: la imprevisibilidad y la desconfianza. Ahora el sistema pasaba a la siguiente etapa:
La siguiente herramienta fue quizás la más inhumana, ya que no estaba dirigida al esclavo trabajador, sino al esclavo persona, al esposo, a la esposa, al padre y al hijo. ¿Por qué el sistema alentaba a los esclavos a formar familias si cualquier unión era una amenaza para el control? La respuesta es cínica. La familia no era reconocida por la ley, y por lo tanto era el rehén perfecto. En la superficie parecía una inversión pragmática en la reproducción de mercancía viva. Pero el verdadero objetivo era otro. La amenaza de vender a la esposa o a un hijo paralizaba la voluntad de resistir con más eficacia que cualquier grillete. Según estimaciones de los historiadores, aproximadamente 1 de cada 3 matrimonios se rompía por la venta de uno de los cónyuges. El sistema funcionaba como una balanza. En un platillo ponía la ilusión de una familia, y en el otro la amenaza real de la separación, obligando al esclavo a equilibrarlos con su total obediencia. Y esto explica por qué el siguiente paso del sistema fue una guerra no contra las personas, sino contra sus canciones. ¿Qué amenaza representaban los ritmos de los tambores o el canto coral? Los códigos de esclavos de muchos estados prohibían explícitamente los instrumentos y rituales africanos. Los amos lo llamaban una lucha contra la barbarie en aras de la disciplina. Pero era una mentira. La música y las tradiciones orales no eran entretenimiento, sino la memoria colectiva y el lenguaje de la solidaridad. En los ritmos de los tambores podían codificarse mensajes, y en las canciones vivía la esperanza. Al prohibir la cultura, el sistema borraba el nosotros, convirtiendo a un pueblo en una multitud atomizada sin un pasado común. En Carolina del Sur, tras la rebelión de Stono en 1739, se aprobó una ley que prohibía a los esclavos usar tambores, considerándolos instrumentos para organizar revueltas. Cuando la memoria colectiva es borrada, solo queda la fe personal. Y el sistema encontró una manera de someterla también. ¿Por qué los terratenientes, que prohibían la alfabetización, construían iglesias para los esclavos? No era por preocupación por la salvación de sus almas. Era un gaslighting espiritual. A los esclavos no se les predicaba toda la Biblia, sino solo aquellas citas que llamaban a la sumisión. Incluso existían Biblias para esclavos especiales, de las cuales se habían eliminado todas las ideas peligrosas. En la edición de 1807 se eliminó alrededor del 90% del Antiguo Testamento y el 50% del Nuevo. Desaparecieron todas las menciones al éxodo de los judíos de Egipto. El sistema inculcaba: tu situación es el orden divino, y rebelarte contra tu amo equivale a rebelarte contra Dios. Era como una presa. El flujo de la fe no se bloqueaba, simplemente se redirigía para hacer girar las turbinas de la obediencia. Estos 3 golpes, a la familia, a la cultura y a la fe, estaban dirigidos a destruir los 3 pilares externos de la personalidad. Primero, se privaba a la persona de sus seres más queridos, luego del sentido de pertenencia a un pueblo, y después de la conexión con una fuerza superior. Como resultado, quedaba solo frente al sistema, completamente desorientado. Pero quedaba un último bastión: la autoestima personal. ¿Cómo se puede obligar a millones de personas no solo a obedecer,
sino a creer sinceramente que merecen su situación? Para ello, el sistema estaba dispuesto a lanzar su virus psicológico más potente, la idea de inferioridad. En la siguiente parte veremos cómo funcionaba. ¿Cómo hacer que una persona no solo obedezca, sino que acepte voluntariamente la idea de su propia inferioridad? No se trataba solo de un trasfondo de humillaciones diarias. Era una guerra de información total, respaldada por la pseudociencia. Médicos destacados de la época, como Samuel Cartwright, publicaban tratados que demostraban la inferioridad biológica de los africanos. En 1851 incluso describió la drapetomanía, una enfermedad mental que supuestamente hacía que los esclavos se escaparan. Cuando todo el mundo a tu alrededor, desde el científico hasta el sacerdote, declara con autoridad que eres un ser inferior, la duda nace en la propia víctima. Este fenómeno se llama opresión internalizada. El esclavo comienza a verse a sí mismo con los ojos del amo. Y la forma más destructiva de esta arma se disfrazaba de bondad. Precisamente por eso, como prometimos, los esclavos en las pequeñas granjas con amos bondadosos sufrían de depresión con más frecuencia que en las plantaciones impersonales. La lógica sugiere menos violencia, menos trauma. Pero la psicología dice lo contrario. El amo bueno creaba la ilusión de una relación casi familiar. Pero detrás de esa máscara se escondía un control total. En una gran plantación había anonimato, un mundo propio. Aquí el esclavo estaba bajo el microscopio del cuidado las 24 horas del día. Este paternalismo no actuaba como un latigazo, sino como una asfixia lenta. El amo privaba al esclavo del oxígeno de su propia voluntad. El constante gaslighting del tipo «yo te cuido y tú eres un desagradecido» no provocaba ira, sino un sentimiento de culpa. Privaba a la víctima del derecho a protestar. Pero, ¿qué ocurría si un esclavo, a pesar de todo, mostraba no debilidad, sino talento? Cualquier manifestación de inteligencia que fuera más allá del rol asignado se percibía como una amenaza directa. ¿Por qué? Porque cada esclavo talentoso era una refutación viviente de toda la ideología de la esclavitud. Destruía el mito de la inferioridad natural. Por lo tanto, esa inteligencia debía ser ocultada o castigada. Si un esclavo inventor creaba un dispositivo útil, su invención era simplemente apropiada por su amo. Por ley, un esclavo no podía obtener una patente, ya que no era considerado una persona. En la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso Oscar Stewart vs. Ned en 1868, se dictaminó explícitamente: un inventor esclavo no puede poseer propiedad intelectual. El sistema estaba dispuesto a todo para preservar su mito. El gaslighting y la inculcación de la inferioridad estaban dirigidos a quebrar a la persona desde dentro, a hacerla aceptar voluntariamente su jaula. Era un intento de crear el esclavo ideal, que es su propio capataz. Pero incluso en esta atmósfera, en las personas quedaba una chispa de solidaridad, una confianza secreta entre ellos. Era este último vínculo la principal amenaza para el sistema. Para destruirlo, se ideó la séptima y culminante herramienta del código:
La siguiente sección, el clímax de nuestra investigación. Revelaremos el mecanismo más insidioso del sistema: la creación de un Judas en sus propias filas. ¿Qué llevó a los calculadores terratenientes a dar poder y armas a los esclavos? Esta es la paradoja central de todo el sistema. La respuesta más simple: economía. Un capataz negro era más barato. No se le pagaba un salario, bastaba con darle mejor comida y ropa. Pero no era economía, sino la forma más elevada de guerra psicológica. El sistema creaba deliberadamente un conflicto de los nuestros contra los nuestros, desviando el foco de la ira del amo blanco al traidor negro. El objetivo principal, la destrucción total de la confianza. El sistema no actuaba como un leñador, sino como un parásito que penetra bajo la corteza. El capataz negro era ese parásito que destruía el árbol de la solidaridad desde dentro. Y para demostrar su lealtad, se veían obligados a convertirse en monstruos. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Sádicos natos o el propio sistema los convertía en monstruos? Se podría suponer que eran meros ejecutores, atrapados entre la espada y la pared. Sin embargo, los testimonios de antiguos esclavos pintan un cuadro diferente. Muy a menudo, los capataces negros superaban en crueldad a los blancos. Para justificar su traición ante sus propios ojos, necesitaban distanciarse al máximo de los demás. La crueldad se convertía en una forma de demostrar, tanto al amo como a sí mismos, que eran diferentes. En el sonido de su látigo no solo había la crueldad de la orden, sino también la furia de la autojustificación y el miedo animal de volver a ser como su víctima. Pero mientras unos se quebraban, otros preparaban rebeliones. Y aquí el sistema encontró un antídoto. Los capataces de entre los esclavos eran los ojos y oídos del amo, sofocando las revueltas en su origen. Pero su principal efecto era preventivo. Cuando no sabes quién en tu entorno es amigo y quién es informante, la idea misma de una conspiración secreta muere. La paranoia total mataba la confianza. Pero en 1831, la ilusión de control se derrumbó. La rebelión de Nat Turner fue un shock para los esclavistas. La reacción fue una escalada sin precedentes. Los códigos de esclavos se endurecieron y la institución de espías internos se reforzó enormemente. Durante los 2 meses posteriores a la rebelión, más de 200 afroamericanos fueron asesinados sin juicio en Virginia. Fue un acto de terrorismo de Estado para paralizar la voluntad de resistencia. Hemos desglosado las 7 herramientas. Ahora es el momento de ensamblar esta máquina infernal. La institución de los capataces negros fue la cúspide del código, su elemento más cínico, que atacaba el último bastión, la solidaridad. Ahora que las 7 partes del mecanismo han sido reveladas, desde el condicionamiento hasta la traición interna, podemos armar este mosaico. Los 7 engranajes de esta máquina infernal están ante nosotros. No solo ensamblaremos este sistema, sino que también trazaremos paralelismos impactantes con el mundo moderno, mostrando cómo estos eternos principios de manipulación continúan operando en nuestra vida cotidiana. En la parte final, verá el esquema completo del código del capataz y descubrirá cómo sus principios se aplican hoy contra usted.
Hemos examinado cada engranaje por separado. Ahora veamos cómo se acoplan en una única máquina de aniquilación de la voluntad. El condicionamiento quebraba la personalidad, dejándola indefensa ante la arquitectura del control y el bloqueo informativo. Sobre esta tierra arrasada se asentaba el vaivén de la indefensión, socavando la voluntad de luchar. La atomización del alma privaba del último apoyo. El gaslighting obligaba a aceptar la jaula como la norma. Y el golpe final lo asestaba la institución de la traición, matando la esperanza de unidad. Sin el bloqueo informativo, el vaivén del miedo no habría funcionado. Sin la destrucción de la familia, el gaslighting habría sido impotente. Este sistema no era solo una cadena, sino una jaula perfectamente diseñada. Sus barrotes, el control físico. Su cerradura, el bloqueo informativo. Su suelo electrificado, la imprevisibilidad de los castigos. Este sistema fue creado para las plantaciones. Pero sus principios resultaron ser espantosamente universales. Esto no es equiparar las instituciones modernas con la esclavitud. Es un análisis de patrones universales de poder para aprender a reconocerlos. Consideremos solo 3 de estos ecos. La arquitectura del control son las modernas oficinas de espacio abierto, donde cada empleado está constantemente a la vista del gerente. El sistema del palo y la zanahoria son los sistemas de bonificación opacos, donde las reglas cambian, creando indefensión aprendida en los trabajadores. El gaslighting es una táctica clásica en las relaciones tóxicas, donde una pareja te hace dudar de tu propia cordura. Estos mecanismos funcionan porque atacan miedos básicos. Conocer el código del capataz es una vacuna contra la manipulación. Es una herramienta para ver las cadenas invisibles en tu propia vida. Pero la historia de la esclavitud no es solo una historia de opresión. Incluso en ese infierno, el sistema no pudo destruir lo más importante, el espíritu humano. La gente se enseñaba a leer en secreto, desafiando las leyes. Crearon los spirituals, canciones en las que codificaban la esperanza y los planes de fuga. Continuaron amando y formando familias, a sabiendas del riesgo de la separación. Esta historia no solo provoca horror, provoca una admiración inmensa por la fortaleza de quienes pasaron por ese infierno. Su capacidad para preservar la humanidad en condiciones inhumanas es la lección principal. El sistema era fuerte, pero el espíritu humano resultó ser más fuerte. Para 1860, alrededor del 5% de los esclavos habían aprendido secretamente a leer y escribir. Fue un acto de desobediencia colosal, un símbolo del inextinguible anhelo de libertad. Comenzamos con la pregunta de cómo una minoría controlaba a una mayoría. La respuesta: no con cadenas, sino con psicología. Pero ahora nos enfrentamos a la pregunta final. Hemos recorrido el camino desde el shock del condicionamiento hasta la perfidia de la traición interna. En un lado de esta guerra estaba el látigo, que quebraba el cuerpo. En el otro, los hilos invisibles de la mentira, que mutilaban el alma. Ahora, la pregunta final para usted. Después de haber analizado las 7 herramientas de este código, ¿cuál considera que fue el arma principal en el arsenal del capataz? ¿La violencia física o la manipulación psicológica?
Escriba una sola palabra en los comentarios: violencia o manipulación. Veamos qué veredicto emite nuestra comunidad. Este debate continúa entre los historiadores hasta el día de hoy. Su opinión es una parte importante de esta discusión. Gracias por haber recorrido este camino con nosotros.